Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con una persona que ha venido de visita, una persona muy interesante en cuanto al periodismo internacional. Vamos a hablar con Sebastián Salgado. Él es director del portal del medio Data Urgente, además es corresponsal de Hispan TV. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Luciano, gracias por la invitación, por estar acá en este espacio que nos ha recibido también. No, te digo gracias a vos que has venido al extremo sur de nuestra patria, de la República Argentina, en el centro en realidad, si nos ponemos a pensar de Polo hasta La Quiaca, en el centro de esta República Argentina, que pocos conocen y que vos venís a analizar desde el punto de vista periodístico y geoestratégico. ¿Con qué te encontraste en Ushuaia? Bueno, seguimos la agenda geopolítica desde hace mucho tiempo. Estamos muy preocupados con la situación de la vulnerabilidad de la soberanía de la República Argentina. Y en ese sentido, yo venía teniendo la percepción de que la provincia de Tierra del Fuego, especialmente la Isla Grande de Tierra del Fuego, es tal vez uno de esos espacios más codiciados por las grandes potencias extranjeras y al mismo tiempo más vulnerables. Cuando empezamos a ver tus informes vinculados al tema del radar, le sumamos después la presencia de Laura Richardson y los intereses del Comando Sur. Cuando vemos de qué manera las empresas extranjeras que extraen ilegalmente los recursos hidrocarburíferos de Malvinas también empiezan a estar presentes aquí en esta parte de Tierra del Fuego, nos damos cuenta de que no han quedado lo que en un principio pensamos que podía llegar a ser poderes a nivel provincial que por lo menos visibilicen esta situación de vulnerabilidad. Cuando uno piensa de que los argentinos podemos llegar a través de rutas a todas las provincias, menos a esta, porque acá hay que pasar por otro país que es Chile. Chile termina determinando de qué manera se accede a esta provincia argentina que es Tierra del Fuego. Termina de hacer una conjunción de elementos que nos demuestran de alguna manera de que hace falta contar las historias de lo que aquí están pasando para que el resto de nuestros compatriotas realmente pueda dimensionar esta realidad. Entrevistaste a muchas personas. Te agradezco que me hayas entrevistado a mí por este tema del radar, también por el tema de Cohen. ¿Qué te encontraste? ¿Cuál fue la característica que vos ves de la gente que está acá, en Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, más precisamente en Ushuaia? ¿Cuál es la característica que tiene en relación a su concepción de soberanía? ¿Qué característica ves? Bueno, yo veo una población joven, que a diferencia de otras provincias en donde tienen capitales que tienen población desde hace 500, 600 años, Ushuaia es una ciudad relativamente joven, igual que mi ciudad, que la ciudad de La Plata, y que por eso hace que no haya un porcentaje de la población tan grande, percibo yo, que esté en condiciones de defender esta provincia en la que están habitando. Creo que hace falta, evidentemente, que cada vez más gente, nuestros compatriotas que viven acá, dimensionen la situación en que se está viviendo, y para eso creo que el rol de la comunicación es indispensable. Vemos que los medios corporativos tratan siempre, cada vez que se intentan contar estas historias, de acusarnos de ser partes de teorías conspirativas. Cuando denunciamos la presencia de, por ejemplo, soldados israelíes aquí en la provincia de Tierra del Fuego, tienen todo un protocolo vinculado al antisemitismo. Entonces, claro, desde el ámbito académico, del cual también soy parte, porque soy docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, como del campo de la comunicación en el cual somos colegas, vemos que somos pocas voces. Y en ese sentido, bueno, vine a buscar todas esas voces disidentes a la historia que oficialmente están queriendo contar desde esta provincia, porque evidentemente hay muchas cosas que se están callando y nosotros tenemos que hacer un aporte para contar cuál es la realidad. Bueno, vos, una de las cosas que hablabas era este tema de la presencia de mochileros israelíes que vienen a hacer topografía, que vienen a hacer inteligencia sobre no solamente
sobre la topografía, sino también por los flujos de agua. ¿Pudiste encontrar testimonios que te hayan dado más indicios de que lo que vos sostenés y que muchos sostienen es real y cada vez se intensifica? Sí, lo primero que te quiero decir es que, digamos, yo no empiezo a investigar estos temas a partir de denuncias. Yo empiezo a investigar estos temas a partir del hecho de que el principal libro que estructuró la creación del Estado de Israel, que fue escrito a fines del siglo XIX por Theodor Herzl, que es el Estado judío, en el primer congreso sionista de Basilea, en Suiza, habla desde ese momento de la República Argentina o de Palestina como proyecto de ocupación. Y generalmente, como vemos, este genocidio sistemático que Israel está llevando adelante contra el pueblo palestino, hay una tendencia a pensar que el proyecto argentino no se llevó adelante. Sin embargo, sobre todo con algunas cosas que hemos encontrado acá en Tierra del Fuego, nos hemos llevado una sorpresa importante sobre algunas acciones de las cuales hay muchísimo desconocimiento. Por ejemplo, que ese supuesto expedicionario que fue Julius Popper, que estuvo acá en el mismo momento en que el proyecto expansionista, colonialista, sionista, hablaba de la República Argentina, vino a buscar un proyecto de autonomía en la provincia de Tierra del Fuego, tratando de acuñar su propia moneda, que circula y que uno la puede ver hoy en día en los museos, que son los Popper de oro de 1 y de 5 gramos, acuñó su propia estampilla, que iba en contra de todas las leyes locales, tenía, todo el mundo lo dice, más poder que el propio gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, y escribió un libro sobre ese proyecto de autonomía que se llamó Atlanta, lo que sería frente prácticamente a la ciudad de Río Grande. Entonces, yo lo que veo es que hay una censura absoluta para contar que esa historia fue un proyecto ya a fines del siglo XIX de intento de autonomía sionista sobre la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, lo que estamos viendo hoy, porque no hay que olvidarse de que cuando Popper vino y llevó adelante todas esas cosas, lo hizo también bajo la impunidad de aniquilar al pueblo Selkman. No fue el único, hay que decirlo, pero fue el único que se vanaglorió, el único que lo vimos disfrutar del genocidio contra esos pueblos originarios de nuestra América, tomando fotos, ¿sí? No hay otro expedicionario que se haya sacado fotos como quien va de cacería con sus víctimas a sus pies y apuntando con el rifle. Ese no es un tema menor, y me parece que cuando vemos que su propio hermano ya estaba manejando la comisaría de ese proyecto que fue Atlanta, y que tal vez algún patriota se encargó de terminar con su vida en la ciudad de Buenos Aires, nos hace dar cuenta de que evidentemente siempre la República Argentina estuvo bajo el objetivo de ese proyecto colonialista europeo, en definitiva, que es el sionismo, y que hoy lo vemos en la continuidad de la presencia de los soldados israelíes. Hay una serie de denuncias específicas en las cuales han sido muchos los casos en que nuestras fuerzas de protección civil, gendarmería o quien pueda, rescatistas, tengan que ir a buscarlos a estos israelíes porque ellos no acceden a hacer sus viajes, o como quiera que se diga, con montañistas nuestros de la República Argentina. Ellos se escapan de ellos, entran en los parques nacionales por accesos no permitidos. Sí, se entran por senderos y de pronto se salen de los senderos y tienen, según lo que dicen, tienen cartas ellos, que por ejemplo ellos van y llegan a Argentina, se van, trazan esas cartas topográficas de senderos propios, se van a Israel, comparten esa situación y van y después van haciendo con esos senderos que ellos mismos se trazan, nuevos trazados a partir de ahí, redes en las cuales solamente ellos conocen y se manejan. Se pueden estar dejando señales entre los distintos grupos. Algunas personas vinculados a diferentes movimientos políticos y sociales acá nos decían de que ellos marcan, o sea, no solamente cada río, sino cada arroyo y cada chorrillo de agua. Porque
hay que acordarse que ellos vienen de una Palestina ocupada en la cual escasea, y para lo que para nosotros por ahí es una cosa prácticamente insignificante, ¿no? De un chorrillo de agua potable que cae de una montaña del deshielo, para ellos es absolutamente valioso. Por eso ya están instalando la empresa Mekorot aquí en la República Argentina, con presencia cada vez en más provincias, y ahora con el objetivo directamente de comprar AISA, la mayor empresa de distribución de agua potable que opera en la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano, donde está la mayor parte de la población argentina, que ellos podrían estar controlando también. Entonces, cuando los argentinos querramos tener acceso a nuestra propia agua, son los sionistas los que nos la van a querer vender y decir cuánto vale. Entonces, estos viajes evidentemente están hechos por soldados, reservistas, que en muchos casos tienen pedido de captura internacional. Hay una fundación belga que se llama Hind Rajab, en honor a una pequeña niña que los soldados israelíes mataron a pesar de que la niña estaba pidiendo auxilio, se llama así, Hind Rajab con H. Y ellos hacen un trabajo muy interesante, que es darle seguimiento a las propias redes sociales de los soldados en el momento que están generando el genocidio contra el pueblo palestino, porque igual que Julius Popper se sacaba las fotos con nuestros pueblos originarios muertos en el piso, ellos hoy se sacan selfies y se sacan fotos mostrando cómo aniquilan al pueblo palestino. Esos son crímenes de guerra que después, cuando ellos viajan por nuestra Patagonia, deberían dar cuentas ante nuestra justicia. Porque los crímenes de lesa humanidad no están vinculados, y vos que sabés del derecho mucho más que yo, no están vinculados solamente al lugar específico donde se comete el delito, sino que son crímenes contra la humanidad. Aquí el gobierno de Javier Milei les da absoluta impunidad, y a pesar de las denuncias de detención, todos ellos con nombre y apellido, con fotos, y a pesar de que hay un abogado aquí que le da continuidad a las denuncias de esta organización que se llama Hind Rajab, ninguno de ellos fue detenido ni siquiera demorado. Mira, ayer entrevistaba a un autor de un libro muy interesante que el libro se llama Battle Proceedings, que es un libro muy interesante de geopolítica y específicamente abocado a la defensa argentina y todo lo demás. Él se llama Rodrigo Andrés Calvo. Comentaba de que una de las hipótesis que en el libro él ve como no cercana pero posible, es que producto de que los conflictos que hay en Medio Oriente, en Israel, obviamente con el genocidio que hace en Gaza, esto de atacar Irán y la respuesta de Irán y todo lo demás, no sería algo de todo desdeñable pensar de que, por ejemplo, un ataque nuclear a Israel podría hacer de que toda la población de Israel tuviera que mudarse de ese lugar, y muy posiblemente uno de los lugares para mudarse podría ser la nueva Israel, que sería la Patagonia. Sí, creo que es una hipótesis absolutamente viable. Yo tomé la decisión de venir a Tierra del Fuego durante esos días de conflicto, 12 días que fueron entre Israel y la República Islámica de Irán, porque dije, este es el momento. Era algo que yo venía pensando desde hace mucho tiempo, y en ese contexto, a pesar de que Irán no tiene bomba atómica, mostró un poderío misilístico que hizo que la ecuación de los colonos fuera hacia afuera de Israel, hacia afuera de la Palestina ocupada. Entonces, lógicamente ellos no van a dejar a la deriva cuál sería ese siguiente lugar para instalarse, y la cantidad de estrategias que ellos están llevando adelante para esto excede nuestra propia imaginación. Estas cosas de las que estamos hablando tienen que ver con una arista específicamente militar, pero ellos están llevando adelante compras de tierras de manera compulsiva, como lo hicieron en Palestina antes de ocuparla. Cuando hace un ratito fuimos aquí hasta el Parque Tierra del Fuego, y veíamos que la simbología de la empresa constructora que está empezando a llevar adelante, lo que vimos que era un cartel ahí que decía Barrio General San Martín, es una estrella de David, vamos a decirle, que es la simbología que está en la bandera de Israel. Esto está a 10 kilómetros aquí de donde estamos hablando, lo cual es simbología política del ente que está generando un genocidio en este momento que a nosotros nos toca vivir en este planeta. No me parece un tema menor. Ellos van probando todo el tiempo
cuáles son las cosas que generan reacciones sobre la población. Y otra de las estrategias que están usando es utilizar a influencers vinculados con mensajes de paz y amor, prácticamente. Algunos les han puesto nombres específicos, algo así como los... ¿cómo le decían a los influencers de los nazis? ¿Cómo? No, estás escuchando. A los chicos que hacen las canciones a favor de Israel. Nazis, algo nazis. Yoginazis. Yoginazis, gracias. Yoginazis, ¿qué son los yoginazis? Yogi porque tienen un mensaje de paz y amor y no sé qué, y en definitiva promueven la ocupación específicamente sobre la Patagonia. Hay uno que canta cosas sobre portales y demás, y después termina cantando canciones que nosotros lo hemos puesto en un pequeño documental o reportaje que se llama Los Mochileros de Sion, que se puede ver en Data Urgente. Vamos a poner en las descripciones, vayan a la descripción del video, ahí va a estar el link para poder acceder al documental este que estás hablando. En el final, ahí tenemos a uno de estos yoginazis, donde ellos cantan, todos vinculados a Israel, estos chicos, aunque tengan documento de nacionalidad argentina, porque ellos también van y hacen el servicio militar en Israel, que la Patagonia ya no nos representa, la Patagonia será la primera micronación, y van juntando gente desde lo religioso, por ejemplo, con los grupos evangélicos. El sionismo financia a las iglesias evangélicas, sobre todo las pentecostales, en donde los hacen confundir, la mayoría de gente muy humilde, porque les dicen que los israelíes, estos genocidas que están matando al pueblo palestino, son el antiguo pueblo de Israel de la Biblia. Cosa que obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, hay gente que en su buena fe creen que esto es así, entonces todas esas miles de personas que van a las iglesias pentecostales defienden, por lo menos discursivamente, cosa que no es poco, al Estado genocida israelí. Y cuando pensamos cuántos de esos miles de evangélicos pentecostales están en la República Argentina, cuántos de esos miles evangélicos pentecostales están en la Patagonia, ¿sí? Nos damos cuenta de que esto es un proyecto que lleva muchísimo tiempo tratando de ocupar el lugar que antiguamente ocupó la Iglesia Católica y que ahora esta gente, parte de lo que ellos estructuran, tiene que ver con eso. Entonces, cuando empezamos a ver qué parte de la población argentina estaría dispuesta a alzarse contra una potencial invasión sionista, tal vez no es tanta como la que nosotros pensamos, porque muchas de estas personas fueron permeadas a través de las personas que influencian en las redes sociales, en la propia iglesia, el amedrentamiento militar, todos los medios de comunicación corporativos en Buenos Aires, incluyendo a C5N. Mucha gente ni siquiera se plantea la hipótesis, porque hay un dicho, volviendo a los dichos, de que dice de que una de las mejores creaciones del diablo es hacerle creer a todos que el diablo no existe. Bueno, eso es muy interesante. Todos los medios corporativos de Buenos Aires, incluyendo a C5N, incluyendo a Página 12, que digo que son supuestamente los que se posicionan cerca de la gente, que defienden los derechos humanos, todos de alguna manera subliminal o directa defienden los intereses de Israel. Por eso vos vas a ver que de manera prácticamente autómata, ellos cuando hablan del tema palestino dicen el grupo terrorista Hamas. Porque cuando ellos mencionan eso, tienen un protocolo en el cual tienen que confundir a la población sobre quién es el ocupante y quién es el ocupado. Quién es el que genera terror y quién es la víctima del terrorismo. Y esto también repercute directamente en la República Argentina, porque sobre todo después de los atentados del año 92 y del año 94, existe un adoctrinamiento en el cual cualquier persona que critique a Israel lo ponen en un lugar como si estuviera a favor de quienes generaron esos atentados terroristas. Y a mí eso me parece un gran punto de inflexión, porque no podríamos entender la creación de esa figura de ciencia ficción que se llama Javier Milei, creado al calor de las pantallas sionistas, si no hubiera existido ese proceso de 40 años
de transformación en el que nadie en Argentina puede criticar a Israel porque ellos también fueron víctimas en Argentina, supuestamente, muy entre comillas, del terrorismo en el 92 y en el 94 con la embajada y con la AMIA. Entonces pasaron 40 años de todo eso, no pudieron avanzar un ápice en ese intento de acusar a Irán, de acusar al mundo islámico, de acusar a países árabes, porque simplemente eso no pasó. Lo que falta investigar en la República Argentina es la pista israelí, la pista del Mossad. En el año 94 hubo otro atentado contra la Embajada de Israel en Londres. Y el informe de los servicios de inteligencia británicos, fíjate que esos no tienen nada que ver con nosotros, podría decir que son nuestros enemigos de alguna manera, el informe oficial del Servicio Interno de Inteligencia Británico, el MI5, es que quien puso la bomba en la Embajada de Israel en Londres fue el Mossad. El Mossad atentando en el mismo año en que fue el atentado a la AMIA contra su propia embajada. ¿Para qué? Muy simple. Había un incipiente movimiento pro-palestino en Londres que estaba creciendo muchísimo, que en realidad a los británicos no les preocupaba tanto como a los israelíes propiamente dicho. Entonces ellos necesitaban una excusa para encarcelar a los principales líderes de esos movimientos pro-palestinos en Londres. Hicieron explotar esa bomba, la hicieron con el cuidado de que como ellos son socios no murió nadie, lo hicieron en horarios en que no había gente en el estacionamiento de la embajada, pero les alcanzó para encarcelar a esos líderes y el movimiento pro-palestino se resquebrajó y se diluyó. Entonces hay muchas cosas que tenemos que volver a repensar y hacer un revisionismo histórico en la República Argentina para entender este tiempo que estamos viviendo ahora. Y por último, para ir cerrando, ¿qué te hace pensar sobre la figura de Milei, que vos la citaste? ¿Es realmente un loco o se hace el loco y sabe lo que hace o sabe lo que quieren los otros más poderosos que él que hagan y lo está llevando adelante? ¿Cuál es tu diagnóstico? Milei es un personaje estridente, más vinculado a la ficción y a la teatralización. Lo más parecido que ha habido en el mundo es la figura de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Zelensky también viene de la ficción, él no tenía nada que ver con la política. Ucrania es un país que venía con un sistema de corrupción endémico prácticamente. Entonces ellos construyeron a partir de la ficción con un productor multimillonario de contenidos que es Igor Kolomovsky, un sionista israelí también, que generó la creación de una productora que se llamó Kvartal 95, que era el barrio donde vivía Zelensky y sus amigos en las afueras de Kiev. Y crearon el personaje de ficción que la gente quería ver para una serie de HBO, que se llamó El Servidor del Pueblo. Y la gente en Ucrania confundió la ficción de una serie de HBO con la realidad de la política de su país y terminaron votando a ese actor que fue preparado para eso, para que sea el presidente de Ucrania, cuando lo primero que hizo fue prácticamente abolir la democracia porque prácticamente cerró el Congreso. Aunque no lo cerró realmente, dejaron de sesionar. Bueno, en este caso nosotros Milei, se votan leyes y automáticamente con la lapicera Como no hay un partido político, digamos, ellos como Zelensky no tenía un partido político, le tuvo que poner a su frente electoral El Servidor del Pueblo, que era el nombre de la serie de HBO. Milei es lo mismo, no tiene un partido político, no tenía un gobernador, no tenía un intendente y ganó una elección presidencial a partir de la ficción. Pero hay que entenderlos como eso. Simplemente son la cara visible de una gran actuación de algunos poderes reales, fácticos, que en realidad se empezaron a ver de manera muy pronta porque él también es una persona poco preparada y muy bruta, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que algunos actores como la secta judía Chabad Lubavitch hubieran preferido que él no sea tan evidente desde un principio. Sin embargo, él, para mostrarse como un perrito obediente, enseguida se fue a Nueva York, a pesar de que en la principal sinagoga de Nueva York, de la Chabad Lubavitch, tienen importantísimas investigaciones vinculadas a temas de pedofilia y trata de personas en los propios túneles.
esto investigado por las propias autoridades de los Estados Unidos. Entonces vemos ahí una conjunción de intereses sionistas en la creación de la figura de Zelensky, que le costó perder hasta este momento prácticamente media Ucrania, que volvió a ser parte de la Federación Rusa en este caso, que históricamente no es de BlackRock. Y lo que no es de BlackRock, y lo que no es de Cargill, y lo que no es de Monsanto o de DuPont. Entonces, Milei está en este proceso. Creo que en Argentina todavía tenemos cierta posibilidad de reacción, pero lo cierto es que es un fenómeno nuevo que muy poca gente lo está leyendo. Y termina siendo uno de los fenómenos más peligrosos de todos, porque más allá de que nos duela la pobreza, de ver a nuestros compatriotas, de ver cómo cagan a palos a los jubilados cada miércoles, esta vez realmente la integridad territorial de la República Argentina está en juego, y en ese peligro de balcanización yo siento que la provincia de Tierra del Fuego está corriendo el riesgo mayor. Por eso quisimos estar acá, denunciar las cosas que estamos viendo y ayudarnos con personas como ustedes, Luciano, que conocen más la realidad desde cerca, para tratar de exponenciar, ¿no?, esas voces y que más gente la pueda escuchar en todo el país.